estratégica entre el Estado, que administra la economía nacional, y los productores, artesanos, pequeños y medianos empresarios emprendedores, que son la base tributaria más grande del país, pero que sin embargo son los más excluidos a la hora de la compensación por su aporte al país. ¿Qué quienes recaudan más, tributen más? Que las exoneraciones no se conviertan en política de Estado para favorecer a los cómplices del saqueo y la corrupción. Sin ninguna duda, podemos reafirmar que este Congreso debió cerrarse cuando lo anunciamos. Hoy la historia nos da la razón. Las organizaciones criminales, con fachada de partidos políticos que firmaron un pacto mafioso para sostener a este gobierno de facto, han convertido a su propia constitución fujimontesinista en un panfleto donde la apología al crimen organizado, a la corrupción, al entreguismo y al enriquecimiento ilícito con el dinero de todos los peruanos es lo que más resalta. La protección y el blindaje a sus aliados políticos y socios corruptos los pinta de cuerpo entero. Ni los que desconocieron la ley para denunciarme ilegalmente desde el Ministerio Público cuando la inmunidad presidencial me protegía, ni los que me vacaron inconstitucionalmente para cumplir con los acuerdos del pacto mafioso, ni los que me detuvieron arbitrariamente junto a mi pequeña hija, apuntándonos con sus armas de guerra para mantener la línea de mando de quienes oscurecen la institucionalidad policial y militar, ni los que ordenaron la muerte de los hijos inocentes del pueblo desde Palacio de Gobierno, ni los que ejecutaron sus órdenes con violencia y brutalidad desmedida, ni los que se callaron desde sus instituciones cómplices de los asesinos del pueblo, ni los que robaron y se hicieron ricos con el presupuesto de sus regiones, ni los mochasueldos, ni los que intercambiaron Rolex y joyas con presupuestos del Estado, ni los que se plancharon las arrugas de la cara, pero no las de su conciencia, ni los que soslayan la improvisación de jueces y fiscales para el ajusticiamiento político de los líderes del pueblo, ni los que favorecen a los monopolios de la agroexportación, ni los que se festejaron desde sus curules sobre la sangre derramada de nuestros hermanos y hermanas, ni los que arreglaron la exclusión, absolución y archivamiento de sus procesos penales para librarlos de sus responsabilidades delictivas, ni los que le deben millones a la SUNAT, ni los que trajeron chatarra para imponerla como tecnología de última generación para movilizar a los pasajeros de Lima. Nadie, ninguno de ellos está encausado o investigado, menos denunciado por este Congreso. Por eso el repudio nacional es contundente y generalizado. Al Perú lo gobiernan la ilegalidad y la ilegitimidad con cirugía y con joyas mal habidas. De Palacio de Gobierno fluyen con hedor nauseabundo la impunidad y la corrupción en la administración del Estado, la brutalidad y la violencia represiva contra los hijos más pobres del pueblo, la imagen presidencial sostenida por el fujicerronismo y la derecha más conservadora, representan la traición y la conspiración contra la democracia y el Estado de Derecho. La mediocridad y la sumisión a la estructura del crimen organizado y del delito con propaganda en la prensa oficialista, amarilla y mermelera, son los títulos con los que se identifican a la usurpadora. Cada vez que el pueblo la recibe, cada vez que se quiere disfrazar de pueblo para cumplir las órdenes del pacto mafioso que lucra sosteniendo su espurio mandato. Por eso, además de las carpetas fiscales que le esperan para sancionar su frivolidad y su responsabilidad en la muerte de los hermanos y hermanas que se movilizaron en defensa de su voto, le espera la cárcel y la sanción de la historia y de la sociedad. No arriesgarán nada por ella a la hora de la verdad. Quienes ahora la orillan a desmantelar al país solo por hacerle creer que se ha ganado un mínimo lugar en la historia. Lo único cierto es que tiene 0% de aprobación popular y social. Hemos asistido casi 50 audiencias de un juicio oral con jueces provisionales que no tienen ningún sentido jurídico, montado para justificar la injusticia, la arbitrariedad y el abuso de mantener preso ilegalmente al presidente constitucional del Perú, elegido por la mayoría de peruanos democrática y patrióticamente. Hace casi 3 años que vacaron a un presidente con color, olor y sabor a pueblo, acusado de rebelión y de delitos que nunca cometió y que jamás podrán probar los jueces provisionales que pretenden sentenciar a quien
los grandes poderes económicos y sus operadores políticos corruptos ven como la mayor amenaza a sus mezquinos intereses, alejado de toda práctica de honestidad y transparencia en la función pública o en sus actividades empresariales. El haber empezado a cobrarles las grandes sumas millonarias que aún le deben al país, el haber formalizado ante el Congreso la consulta para elaborar una nueva constitución, el haber iniciado la revisión de los contratos ley que las grandes empresas nacionales y transnacionales tienen firmados con el Estado peruano, con total desventaja para los dueños de la soberanía nacional y sus recursos naturales, contratos que tenían fecha de vencimiento en los años 2022 y 2023, aceleraron las conspiraciones políticas en las bancadas reaccionarias y las traiciones ministeriales y partidarias que se decían parte del gobierno del pueblo. También ellos vieron en la posibilidad de mi vacancia y detención la oportunidad de resolver sus problemas legales y su validación política inmerecida. Claro está que desde el 7 de diciembre de 2022 gobiernan los que perdieron las elecciones y lo hacen de la forma como la heredaron desde sus genes políticos dictatoriales de los 90s, con balas, con sangre y con impunidad. Si hay un sistema de justicia en el Perú, este está siempre al servicio del opresor, de la corrupción y de la impunidad. Eso está claramente demostrado y así lo perciben la mayoría de peruanos. El juicio contra el presidente constitucional del Perú, Pedro Castillo Terrones, es la muestra más clara de cómo se administra la justicia contra los pobres y oprimidos en nuestro país. La burla judicial y la indiferencia a los procesos y denuncias que las familias de las víctimas de los asesinados y encarcelados durante las protestas de los años 2022 y 2023 por parte de los operadores del sistema de justicia nacional muestra la indolencia, la impunidad y la corrupción al interior de su propia institucionalidad frente a la exigencia nacional de sanción inmediata para los violadores de derechos humanos y un desacato irrespetuoso a los organismos internacionales que los protegen. Por tanto, urge guiar al corazón de todos los pueblos de la patria nuestro planteamiento político de llevar a cabo una reforma institucional y profunda del Estado peruano con prioridad en el sistema judicial que no garantiza legalidad ni justicia imparcial y objetiva para todos los ciudadanos, sobre todo para los que reclaman sus derechos, para los que cuidan sus territorios de la invasión extranjera y de los de condición económica pobre y extremo pobre. Compatriotas de todos los pueblos del Perú, en los últimos 2 años y un poco más del tiempo que dura la farsa política, congresal y judicial que me tiene retenido injustamente en este penal de Barbadillo, desde que la derecha, el fujicerronismo y la falsa izquierda dieran el golpe de Estado a la voluntad popular, a la democracia y al Estado de Derecho, y desde que reconocieran como válido a un gobierno de facto a cambio de impunidad para sus delitos y crímenes. El significado de amor a mi familia, a mi pueblo y a mi patria han crecido hasta el infinito y me han servido para fortalecer mi espíritu de resistencia y de lucha por la verdad y la justicia. Se agiganta cada instante el valor de la lucha por la libertad de los pobres de mi país. Se ha hecho inmensa la esperanza de abrazarnos nuevamente con todos ustedes en un abrazo de victoria y del triunfo de la causa popular. Habrán podido interrumpir temporalmente el mandato político que ustedes me encomendaron para servir a mi patria con honestidad y coraje. Podrán encerrar mi cuerpo físicamente porque tienen el poder de las armas con las que mandaron asesinar a nuestros hermanos y hermanas. Pero jamás podrán encarcelar mi espíritu hecho carne, sufrimiento y esperanza con el amor de sus voces y sus marchas por mi libertad y restitución. Podrán separarnos y alejarnos del abrazo caluroso y fraterno de hermanos y compañeros que guardo en mi corazón y en mis entrañas, y que me mantiene vivo y erguido frente al recuerdo doloroso de mis padres, de mi esposa y de mis hijos, pero jamás y nunca se apartarán de mis días y mis noches el calor, el sabor y el olor a pueblo que dejaron ustedes en mi ser, hermanos y hermanas, cada minuto de mi vida, y en cada rincón de la patria que compartimos con inmensa alegría, con la certeza de saber que estamos en el camino correcto de la historia,
Claro que sí, derribaremos todas las murallas y construiremos nuestros sueños. No dejaremos que las trampas legales que fabricaron los aliados de la muerte, la corrupción y la impunidad se conviertan en argumentos para seguir saqueando nuestras riquezas a cambio de nada. No dejaremos que la impunidad siga protegiendo a los asesinos del pueblo, ni blindando a los corruptos que conspiran contra el desarrollo de la patria y el bienestar de nuestros pueblos. Jamás retrocederemos en nuestro compromiso de abrir las universidades públicas con ingreso libre para los hijos del pueblo. Muchas gracias, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, compatriotas de todos los rincones del Perú. Los llamo y los comprometo a seguir luchando por la justicia y por la liberación de nuestro pueblo, a unir todas las fibras del movimiento social, popular y comunal para derrotar otra vez a las mafias políticas que tienen secuestrada la democracia. Los invito a dar batalla política y social desde las trincheras de la prensa alternativa popular y a los operadores asalariados que intentan, desde sus monopolios de comunicación, manipular el pensamiento invicto de un pueblo que no se doblega ni retrocede en su decisión consciente y aguerrida de recuperar la patria y su futuro que ahora son nuestros. Un gran abrazo.